Hola, yo soy Melanie Velasco y este es el video reflexión número 13. Bueno, la lectura de esta semana creo que hace reflexionar un montón, eh, pues sobre los derechos que deberíamos de tener, ¿no? Esta lectura nos habla un poquito acerca de, bueno, en general habla de la atención primaria a la salud, la APS, que está pensada como una estrategia en general para poder garantizar que todas las personas tengan el derecho a la salud y pues sí, que la mayoría de la población pueda tener este acceso, pero con el paso del tiempo esto se ha ido como, pues se le ha dejado de tener importancia o se ha traspapelado y no se le ha puesto la atención necesaria o no todo el mundo está teniendo pues el derecho a la salud que se supone que deberíamos de tener garantizada por simplemente estar aquí, ¿no? Estar vivos. Eh, Al principio la idea era algo como que, pues, hacer algo que fuera accesible, que fuera algo que pudiera integrar a todos y que la comunidad tuviera este punto de participación y que formaran parte de un sistema de salud que estuviera pues bien estructurado, ¿no? Y que todos pudieran acceder a este sin ninguna excepción. Pero después pues muchos países empezaron a transformarlo en algo que solo, pues sí, como que seccionaba que cierto tipo de personas podían tener acceso y otros no. Y las minorías pues eran los que quedaban ahí pues estancados, ¿no? O las personas en estado más vulnerable, pues no podían tener este acceso simplemente porque empezó a ser bastante injusto y empezaron a dividir como que, tú sí puedes tener acceso, tú no, y empezó todo esto. También nos habla un poquito que está enfocado pues en los derechos humanos y cómo pueden pues ayudar como que los derechos humanos nos pueden ayudar a recuperar el sentido de que tenía originalmente, la atención primaria para la salud, ¿no? Y plantea que, pues, el Estado debería garantizar cierto mínimo de salud para, pues, la mayoría de la población, sin discriminar, pero, pues, sabemos que no es así. Y, pues, también debería de saber usar los recursos de una manera adecuada y, pues sí, simplemente que todos tuviéramos ese derecho, pero lamentablemente pues no es así, y lo podemos ver, pues, en la vida diaria, en las noticias, en el periódico, que muchas ocasiones personas han sufrido mucho porque se les niegue esto. Entonces, creo que ese es el punto focal de la lectura. En cuanto a cosas que fueron un poco confusas para mí, dentro de esta, pues, creo que a mí personalmente me resultó confuso algunas palabras técnicas, como la progresividad, la regresividad, pero creo que conforme, eh, vas llevando la lectura, como que lo entiendes un poquito mejor y ya logré como captar a mitad de la lectura que esto se refería a cómo el Estado avanza en el derecho de salud o si él retrocede. Y o sea, en el punto donde el Estado debería de estar garantizando, ¿no? La atención primaria para la salud. Em, Me costó un poquito ver, cómo esto tenía cómo estaba implícito el derecho de la salud y cómo tenía que ver esto la progresividad y la regresividad. Pero con el ejemplo que ya vemos en la lectura, como que se entiende un poquito más y queda más claro. Em, Hablaban sobre cómo se empezó a cambiar la ley y eso hizo que ciertas personas tuvieran mayor acceso al sistema público. Entonces, creo que ahí logras entender un poquito mejor, em, pues sí, cómo se maneja todo esto. Creo que hasta mi punto de vista, esos fueron los únicos como puntos, que me resultaron un poquito como más complicados de entender, pero creo que conforme vas llevando la lectura
y empiezas a entender los tecnicismos, pues queda un poquito más claro. Algo nuevo para mí, pues creo que algo que jamás me había planteado y desde que llevo esta materia creo que nunca le había prestado mucha atención en cómo pues la salud está implícita en la comunidad y cómo sí tiene mucha importancia y cómo pues muchas personas no logran tener acceso a estas simplemente porque pues son personas en un estado vulnerable, ¿no? Entonces, creo que nunca me había planteado cómo esto del derecho a la salud no simplemente implica que lo primero que podemos pensar cuando nos hablan de salud, no sé, hospitales, médicos, consultorios, hasta el doctor Simi, ¿no? Sino que también implica, pues, el acceso a necesidades básicas, como lo son, eh, el agua el agua potable, el hecho de tener una comida saludable, el tener buena educación y que también, pues, la mayoría de las personas estén integradas y sean respetadas y y que sea un trato justo, ¿no? Y que todos pudiéramos poder gozar de esto. Y, pues, que también no no basta simplemente con el hecho de que esté un hospital ahí, si no es accesible, si no nos está permitiendo la calidad necesaria para todo tipo de personas, pues, el hecho de que tengamos ahí un hospital es como cuando vamos a un consultorio y no tiene doctor, o sea, no nos está garantizando absolutamente nada. Entonces, como que sí deja pensando un poquito, ¿no? Y cambia un creo que dentro de mi perspectiva cambia un poquito la forma en la que pienso ahora las políticas públicas y cómo creo que vemos un poquito más claro que no simplemente es ayudar, sino que se tienen que garantizar estas cosas, pues, que en realidad son básicas para la población y cómo, pues, algo tan simple, eh, es necesario y que simplemente deberíamos de tener el acceso porque estamos existiendo y somos parte de esta comunidad, ¿no? Pero, pues, en realidad sabemos que que esto no es así y que así no pasa. Y creo que cuando llevas la lectura te vas dando cuenta un poquito más de que vas abriendo los ojos y dices como: "Ah, creo que esto lo había escuchado y esto no", y empiezas como a entender un poquito más. Este, yo creo que si algo me gustaría un poquito explorar más es el cómo se logra, pues, que se lleve a cabo de la manera correcta la atención primaria para la salud, ¿no? Y que realmente funcione este derecho, porque en la lectura nos dicen en varias ocasiones que hay muy buenas intenciones, pero también poquitos resultados. Entonces, eh, esto se puede deber a distintas cosas como la falta de recursos, eh, las decisiones políticas que existen o las personas que llevan estas coordinaciones, pero, pues, creo que sí me gustaría explorar un poquito más ese lado de, pues sí, las experiencias reales y si hay lugares en donde esto sí esté funcionando, cómo realmente logran llevar a cabo eso, em, y que realmente se vea aplicada y y que la mayoría de las personas puedan tener este derecho, ¿no? Porque a veces parece un poco muy ideal como lo pensamos pero, pues, ya que se lleve a cabo y que esté este acceso, pues, ya vemos, ¿no? En cuanto a alguna experiencia personal, creo que lo podemos contextualizar mucho en nuestra vida. O sea, realmente creo que es algo que vemos diario, como lo dije anteriormente, lo hemos visto en noticias, en el periódico, lo ha hablado gente en las redes sociales de cómo no se les permite este acceso
o no se les garantiza lo que debería de ser un derecho. Eh, y muchas veces las personas que más lo sufren son las personas vulnerables por simplemente por las injusticias que existen, ¿no? Yo el otro día miraba en TikTok, hay una muchacha que vive en un pueblito como de Guadalajara, y para poder garantizar su acceso a la salud, tenía que viajar horas en carretera para poder llegar a Guadalajara y ser atendida ahí, sino en su ciudad, en su ranchito, en su pueblito, no podía ser atendida. Entonces, son estos tipos de casos que creo que nos hacen un poquito más abrir los ojos, ¿no? Y que muchas veces hay personas que terminan sufriendo de manera injusta, ya que la situación no les favorece. Em, esta muchacha que platico de TikTok estaba buscando atención de un ginecólogo y en su ciudad no podía acceder a esto porque no se le daba la importancia necesaria a justo lo que nos habla la lectura, ¿no? La atención primaria a la salud. Y no se le garantizaba el derecho con el que se supone que esta persona debió haber nacido simplemente por ser parte de la comunidad. Entonces, creo que la lectura en general sí nos deja reflexionando mucho y las podemos asociar desde diferentes perspectivas, desde muchas perspectivas diferentes en nuestra vida diaria. Y pues eso sería todo por la lectura de esta semana.